Quiero que usted agarre su Biblia y vaya a Primera de Reyes, capítulo 13, y pueda leer todo el capítulo 13 de la narrativa de este libro y de la historia que aconteció con un profeta enviado por Dios, un profeta que era de Dios, un profeta elegido por Dios, un profeta levantado por Dios, un profeta enviado por Dios. Y Dios habló por boca de ese profeta, declaró palabra del cielo, declaró palabra de Dios. El profeta anunció lo que Dios le mandó anunciar, declaró lo que tenía que declarar e hizo lo que Dios le mandó hacer y se volvió por el camino que Dios le mandó a que se vuelva. Todo lo hizo correctamente, todo lo hizo decentemente y todo lo hizo ordenadamente según la voluntad de Dios, pero cuando él finalizó su labor, su trabajo, cuando él fue por el camino después de haber hecho lo que Dios le mandó hacer, cuando él fue por el camino de regreso a su hogar, dice que le salió al encuentro otro profeta, pero la Biblia dice que era un profeta viejo. Analicemos esto. Era un profeta viejo que se acercó al profeta de Dios y le habló engañosamente. Le mintió, le engañó. El profeta viejo engañó al profeta de Dios, que era un profeta joven. Lo engañó, diciéndole algo que Dios nunca le había dicho al profeta joven, sino que el profeta viejo fue con engaño. Y por cuanto el profeta joven creyó en la palabra del profeta viejo, desprestigiando lo que Dios le había dicho desde un principio, dice que cuando se regresó a su casa, él iba con un asno, con un burro, y dice que le salió al encuentro un león. El león mató al profeta joven, lo mató, pero no lo devoró, no lo comió, no lo destrozó, solamente lo mató. Y al asno, el burro, el león no le hizo ningún daño. El león se quedó acostado al lado del cuerpo muerto del profeta joven, mientras que el profeta viejo analizó la historia y dijo: realmente este hombre, profeta joven, era enviado por Dios y todo lo que él dijo se va a cumplir. Jesús dijo que en el último de los tiempos muchos falsos profetas se van a levantar en el mundo para engañar a muchos. Como le pasó al profeta joven, que se dejó seducir y engañar por el profeta viejo. ¿Y cómo terminó el profeta joven? Muerto. Un león lo mató. Así Jesús dijo que muchos falsos profetas engañarán a muchos. ¿Y qué pasa cuando te engaña un falso profeta? Corres el riesgo de morir espiritualmente. Juan el apóstol también, en una de sus cartas, él dijo que muchos falsos profetas salieron por el mundo. Estos falsos profetas, al igual que la historia de Primera de Reyes, capítulo 13, estos falsos profetas modernos hoy engañan, seducen, fascinan y desvían de la verdad a muchos creyentes serios. Este es el mensaje de advertencia para un pueblo que está desprevenido, un pueblo que está lejos de la voluntad de Dios, un pueblo que no atiende la voz de Dios, un pueblo que no tiene un corazón dispuesto para obedecer al Espíritu Santo, un pueblo que ya muy poco lee las Escrituras, solamente se conforma con el sermón dominguero de un pastor y no leen la Biblia en su casa. Este es el mensaje para el pueblo evangélico que está adormecido, un pueblo evangélico que ya no hace las obras de Dios, un pueblo evangélico que se conforma con el sermón dominical de un pastor los días domingos y listo, y se terminó, y va a su casa y tiene una vida rutinaria como cualquiera de los hombres. Este es un mensaje para aquellos hombres y mujeres que tienen que analizar las Escrituras leyéndolas de día y de noche. Tienes que leer la Biblia. Cuando yo conocí a Jesús, o mejor dicho, Él se dio a conocer a mi vida, yo tenía 22 años de edad.
y yo leía entre 20 y 30 capítulos por día de la Biblia. Cuando tenía 22 años me comía la Biblia, la leía, tal vez no entendía, no comprendía muchas cosas, pero leía y no paraba de leer porque me impactaban las palabras que declaran la palabra de Dios, lo que Jesús hizo, lo que Jesús hablaba, lo que Jesús enseñaba. Y la palabra de Dios era mi escuela. Nunca fui a un seminario bíblico, nunca fui a una academia bíblica, nunca fui a ningún estudio académico bíblico, sino que mi estudio o mi academia o mi escuela es la misma Biblia. Me comía la Biblia, 20, 30 capítulos por día. Hoy pasaron muchísimos años. Puedo leer un capítulo, 2 por día. Pero usted tiene que leer de día y de noche. No le digo que usted tiene que leer 20 capítulos por día, usted tiene que leer la Biblia. Tiene que leer la Biblia hasta saciar su alma. Bueno, ¿cuántos capítulos leo? ¿De qué manera leo? Usted sea cronológico. Lea Génesis capítulo 1 y el mismo momento Mateo capítulo 1. Luego, mañana, lee Génesis capítulo 2, Mateo capítulo 2 y así sucesivamente hasta terminar la Biblia. Y en el medio usted puede leer un capítulo de Salmos y un capítulo de Proverbios. Podría leerse 4 capítulos por día. Génesis capítulo 1, Mateo capítulo 1, Salmo capítulo 1, Proverbios capítulo 1. Y así mañana leer Génesis capítulo 2, Mateo capítulo 2, Salmo capítulo 2, Proverbios capítulo 2. Y así hasta terminar la Biblia. Usted va a leer, por así decir, 4 capítulos por día de cada libro de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. Usted tiene que leer toda la Biblia y tiene que analizar. Y cuando de repente el Espíritu Santo se le detiene en leer un versículo y usted no puede avanzar, es porque el Espíritu Santo está trabajando en usted, porque le quiere hacer entender lo que está escrito, le quiere revelar el Espíritu Santo, la Escritura, lo que dice la Biblia. Muchas veces usted va a leer la Biblia y de repente está leyendo un versículo y no puede pasar al segundo versículo porque ahí es como que quedó apegado a ese versículo. Como que no puede salir de ahí porque el Espíritu Santo mismo le está haciendo detener en la lectura para que usted analice lo que dice y para que el Espíritu Santo trabaje primero en su corazón, para que lo que el Espíritu Santo trabaja en su corazón luego pase a la mente y usted lo pueda entender. La revelación del Espíritu Santo no viene a la mente humana, al raciocinio humano. La revelación del Espíritu Santo viene al corazón, al alma. Y luego Dios, por el Espíritu Santo, hace que luego del alma pase a la mente para comprender. El Espíritu Santo no revela las cosas a la mente, las revela al alma, al corazón, a nuestros sentimientos, nuestras emociones. Dios nos revela dentro de nosotros mismos la revelación de la palabra de Dios, no a la mente. La mente a veces que no entiende, basta con entenderlo de corazón. Porque muchos lo entienden con la mente y al entenderlo con la mente razonan la Biblia y al razonar la Biblia cometen el grave error y el grave pecado de razonar la Biblia y no poder entenderla de corazón. Y ahí es cuando viene la falsa doctrina, ahí es cuando nacen los falsos profetas, ahí es cuando viene la herejía y la apostasía y ahí es cuando viene la destrucción, como le aconteció al profeta joven, que el profeta viejo le engañó, porque el profeta joven consideró las canas de la barba y del cabello, la vestimenta, el báculo que tenía. Entonces este es un profeta de Dios, dijo. La Biblia dice que era un profeta viejo. ¿Esto qué significa? Que fue profeta, pero que ya no lo era. Era viejo. Viejo no de anciano, de vejez, sino que él profesó el oficio de profeta y por un tiempo dejó de ser profeta. Cuidado, porque se dedicó a otras cosas y no a la profecía. Ya Dios no le hablaba a este profeta anciano porque él se había desvinculado del Espíritu Santo. Y los falsos profetas, el interés que tienen es que tú te desvincules del Espíritu Santo para que tu alma se pierda. Cuidado, no escuches a los falsos profetas. Tienes que leer la Biblia. Para desenmascarar a los falsos profetas, tú tienes que leer la Biblia. Si no lees la Biblia, terminarás creyendo a los falsos profetas y tu alma se perderá eternamente en un infierno de fuego. Pero para evitar esto, tienes que leer la Escritura para saber si el que viene a ti es profeta o no lo es. Cuidado, arrepiéntete y busca a Dios, porque el tiempo es cercano. Cristo viene.